Según los datos oficiales, desde hace 6 años en México desaparecen en promedio 10 personas cada día. Según los datos oficiales, en los últimos 4 años en México son asesinadas alrededor de 55 personas cada día. En comparación con otros países, estas cifras oficiales son gravísimas. Puede ser, a lo mejor estos graves problemas no nos preocupan tanto porque tenemos la fortuna de vivir en ciudades o en colonias relativamente tranquilas. Pero esto es lo que ocurre cada día en nuestro país. En México hoy, 10 personas van a desaparecer, ni sus amigos ni sus familiares van a saber nada más de ellos al respecto. Simplemente desaparecen, tal y como desaparecieron otras 10 ayer y otras 10 antier. Poco más de 50 personas van a ser asesinadas hoy, así como otras 50 fueron asesinadas ayer y otras 50 antier. Y así hemos vivido en México. Este es el México de hoy según los datos oficiales. Puede ser que no nos toque enterarnos de estos casos extremos de violencia, pero sí nos enteramos de algunos casos de robos y extorsiones en nuestro entorno. Según varias encuestas nacionales, la inseguridad en términos generales es una de las principales preocupaciones de la ciudad mexicana. Así, aunque no nos preocupemos todos los mexicanos exactamente por los mismos problemas, sí nos preocupa la misma situación general de inseguridad y de violencia. Esta preocupación compartida puede ser algo positivo, puede convertirse en algo positivo. Puede ser una causa común para toda la ciudad mexicana, puede ser un punto de acuerdo nacional. Solo es necesario que seamos capaces de ver un poco más allá de nuestras diferencias. Algunos decimos que queremos orden y progreso, otros decimos que queremos paz y justicia con dignidad. Pero démonos cuenta, no es posible tener orden y progreso sin tener justicia para todos. No es posible tener paz sin tener un orden institucional que funcione para todos. No podemos tener progreso sin un sistema de justicia que responda a la sociedad. Algunos dicen que en el siglo pasado sí fue posible tener progreso económico sin un buen sistema de justicia. Bajo una mano dura, la dictadura blanda, la famosa dictadura perfecta. Pero ese sistema ya entró en crisis y ya tronó hace unos 30 años. El país ya no es el mismo de hace 30 años. El mundo ya cambió. Entonces, ¿cómo logramos orden, progreso, paz y justicia para todos? Primero que nada hay que abandonar las respuestas simplonas y ponernos todos a estudiar por qué la justicia y la seguridad no están funcionando en México. Unos dicen, bueno, es que es una falta de valores, es que ya no tenemos valores, o es que es una cultura de corrupción, es que es la pobreza, cuando se acabe la pobreza, o bueno, es que es la falta de educación. Ajá, sí es cierto. En todas estas respuestas puede haber algo de verdad, pero son respuestas simplonas que solo nos reconfortan. Lo que hacen estas respuestas es que evitan que nos pongamos a estudiar cómo funcionan los sistemas de seguridad y de justicia en México. Si nosotros mismos nos conformamos con estas respuestas simplonas y ya no buscamos datos y no revisamos la evidencia, nuestro propio país no va a mejorar. Es cierto que el cambio comienza por uno. El cambio comienza por cuestionarnos a fondo qué es lo que está pasando, por interesarnos por aprender cómo funciona nuestro país o por qué no está funcionando. ¿Qué datos tenemos en materia de seguridad y justicia? ¿Qué calidad y qué tan confiables son estos datos? ¿Qué diagnósticos sólidos, empíricos tenemos sobre el funcionamiento de las policías, del Ministerio Público, de los juzgados y de la actuación de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo funciona el sistema de seguridad pública de este país? ¿Qué instituciones lo conforman? ¿Cómo funciona en general todo el sistema de justicia penal en México? Si no queremos dedicar parte de nuestro propio tiempo a estudiar y discutir seriamente estos temas, México no va a cambiar. Y ustedes dirán, bueno, es que hay muchas opiniones, unos opinan otras cosas, otros tienen tal teoría, no hay nadie a quien uno pueda realmente leer, a quien uno pueda confiar, se contradicen entre ellos. Sí es cierto, ahora sobran muchas opiniones, hay muchas teorías, todo el mundo tiene su propia opinión. Lo que hay poco es que tenemos pocos datos, tenemos muy poca evidencia. Lo que hace falta es que nosotros mismos revisemos los datos más confiables y la evidencia más sólida para formar nuestra propia opinión informada. Y subrayo, opinión informada después de estudiar la evidencia disponible. Lo más interesante y lo más positivo de todo esto es que no estamos solos, no es un problema de México. Ahora ya es claro que uno de los principales problemas del mundo es vivir en esta época de posverdad, en esta época de datos alternativos, de noticias falsas, en esta época en que tenemos opiniones muy vehementes, pero que solo buscan desinformar. Lo mejor que podemos hacer ahora por nuestro país y por el resto del mundo es discernir entre opiniones y los hechos, separar la ideología de la ciencia, desechar la pseudociencia y buscar los datos más confiables, la evidencia más sólida. Y por México y por el mundo podemos empezar hoy.